de las disciplinas, amén. Entonces vamos a ver hoy un tema muy importante que es, digamos todos, un cordero por familia. En el Antiguo Testamento nos habla de la primera pareja que el Señor derramó sangre para cubrir los pecados de ellos y los vistió de pieles, porque ellos estaban desnudos y se avergonzaban. Uno de los problemas del pecado es la vergüenza. La vergüenza y la culpabilidad. Nadie le puede quitar a usted la vergüenza y la culpabilidad del pecado. Solo el poder de la sangre del Cordero. Luego volvemos a ver nuevamente un sacrificio que hacen aquí en el capítulo 12, cuando el pueblo de Israel está en esclavitud bajo el poder de Faraón y de Egipto. Entraron 70 con Jacob allí a Egipto cuando José era el gobernador, y hermanos, pasan 430 años, pero el Señor ya le había hablado a Abraham de esta situación. Le había dicho: usted, su familia, toda su descendencia va a estar en esclavitud, pero luego yo lo sacaré de allí. Y aproximadamente en el año 1447 antes de Cristo vino el tiempo del cumplimiento de esta palabra, donde el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y de Faraón. Cuando el Señor levanta a Moisés y le dice: ve, porque he escuchado el clamor de mi pueblo, entonces el Señor prepara a Moisés y lo lleva, hermanos queridos, un hombre de Dios, un hombre que fue salvado de las aguas, porque en esos tiempos Faraón mandó a matar a todos los niños, porque era tanto el pueblo de Israel, habían crecido y se habían multiplicado, que Faraón y Egipto tuvieron miedo. Dijeron: van a crecer y se van a unir a nuestros enemigos y nos van a acabar, mejor matemos a todos los varones. Siempre el diablo ha querido ir en contra de la multiplicación, y en esa época Faraón mandó a matar a todos los niños ya vivos. Y hay leyes, hablaba nuestro pastor, en ya algunos países, que los padres tienen autonomía y autoridad aún hasta los 2 años de mandar a matar a sus hijos. Lo que pasa es que la ciencia lo camufla: suicidio asistido, eutanasia, entonces lo pone un poquito más suave. Pero mire, Faraón mandó a matar a todos los niños, pero una mamá lo escondió. Y pasados los 3 meses ya no lo podía esconder, porque imagínense, llore que iba a pasar. Entonces, ¿qué pasó? Ella lo manda en una canastilla y lo coloca en el río, y manda a la hermana y lo manda, y la hija del faraón lo ve, y por eso se llama Moisés, porque es sacado de las aguas. Y allí crece en el palacio 40 años con toda la idolatría que había en esa época. Mire, hermano, los jóvenes que hicieron historia en la Biblia no fueron porque eran muy inteligentes, sí, tenían la gracia de Dios, pero tuvieron que pasar por momentos muy duros. Por ejemplo, Moisés tuvo que enfrentarse a la idolatría del tiempo. Daniel tuvo que enfrentarse a la idolatría del momento. Y fueron jóvenes que nunca estuvieron con sus padres al lado. A veces nosotros tenemos a nuestros hijos al lado, los traemos a la iglesia y se pierden en el camino, se refunden en el camino. No quieren la iglesia, no quieren nada, se refunden en el camino. Pero estos padres, hermanos, criaron a sus hijos en el temor de Dios, de tal manera que solos, allá en el palacio y allá en Babilonia, se levantaron y se criaron y propusieron en su corazón no ir en contra de Dios. Tenemos que volver a los principios de la palabra de Dios. ¿Les parece? ¿Creen que lo necesitamos? Yo lo necesito mucho, hermanos. Y entonces vemos acá cómo el Señor llega y levanta a Moisés. 40 años lo prepara allá en Egipto, luego lo lleva 40 años al desierto, y vuelve a los 80 años y el Señor lo trae para rescatar. Usted pregúntele cuántos años que tiene a la persona que tiene al lado. Dígale: usted no está viejo. Si Moisés pudo a los 80 ir a rescatar al pueblo de Dios, ¿aquí hay menos de 80? Usted está listo para rescatar a nuestra nación de las garras del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Moisés, hermanos queridos, recibió el llamado y comenzaron las plagas, ¿cierto? Dice la Biblia que Dios iba a sacar a su pueblo con mano poderosa. Diga: con mano poderosa y brazo extendido. Diga: mano poderosa y brazo extendido. Mano poderosa en contra de Faraón y de Egipto, cuando le envía las plagas, cuando llegan las plagas, y las plagas van llevando de acuerdo también a la naturaleza, de acuerdo a los dioses, hermanos, porque venía una plaga, ¿cierto? Los acababa y eso producía otra y otra y otra, hasta que llegó a la 10ª. ¿Y ustedes creen que Faraón doblegaba su cerviz?
Mira, hay gente tan dura, pero tan dura, que no importa, pueden ver lo que vean en su vida y nunca van a cambiar, jamás van a cambiar. ¿Cuántos han cogido el hierro, lo han visto, y lo ponen al fuego? ¿Y qué se pone? Rojo, y se dobla, ¿cierto? Se cae. Pero métalo al agua, ¿qué pasa? Así es el corazón del hombre. Cuando estamos pasando por las pruebas más duras, cuando nos dicen usted tiene esto y esto, ahí sí llegamos y nos doblegamos ante Dios y lloramos y pedimos perdón y le decimos al Señor, por favor, ahora sí te voy a servir. Y el Señor llega y nos sana. ¡Fum! Entró al agua el hierro, ¿y qué pasó? Se le olvidó y vuelve peor que antes. Y Faraón era peor que antes, cada día era peor. Pero llegó el momento donde dice Proverbios 29:1, por favor pongámoslo en la pantalla, que dice Proverbios capítulo 29:1. Hermanos, que el hombre ensoberbecido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el hombre ensoberbecido? El hombre que se ensoberbece, ¿qué pasa? Léalo fuerte. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será ¿qué? Y no habrá para él medicina. En la versión que estaba leyendo dice: el hombre que se ensoberbece y se endurece será quebrantado y no habrá para él medicina. Llega un momento del endurecimiento. Por eso, hermanos, tenemos que orar por nosotros mismos y obedecer a la palabra de Dios. Mira, el pueblo de Dios a veces son las personas más duras a veces para escuchar la palabra. Y entre más años usted debe hacer mejor para Dios, muchas veces se entran costumbres al pasar los años y se vuelve un pueblo indómito, lleno de costumbres, de mañas, de tantas cosas, hermanos, que dice uno, pero qué clase de cristianos, y comienzan a dar unos testimonios tan horribles y uno dice, Dios mío, debíamos de ser mejor, porque la Biblia dice de gloria en gloria, de gloria en gloria. Pero hermanos, el endurecimiento que hace, usted está llamando al quebrantamiento. Usted dice, pero ¿por qué tantos problemas en mi vida? El Señor le está permitiendo el quebrantamiento. Porque cuando usted se ensoberbece y no quiere arrepentirse, viene, hermanos, el endurecimiento y el quebrantamiento, hermanos, y no va a poderse usted arrepentir. Y así le pasó a Faraón. Faraón dijo, no los voy a dejar ir. Les ponía más trabajo, ¿se acuerdan? Les ponía más cosas. No, ustedes son unos vagos. No le dice, cuando usted va a buscar de Dios, dice, no, es que yo tengo mucho trabajo. No, es que eso es para los que no tienen trabajo, para los vagos. Pero hermanos queridos, Moisés le dijo al Señor, esta será la última plaga y será la muerte de los primogénitos. Entonces le dice, el pueblo de Israel tiene que tomar un cordero de un año que no sea, que no vaya a tener imperfecciones, que no sea manchado, que no tenga absolutas, que sea perfecto. Un cordero por familia. Van a tomar la sangre de ese corderito, lo van a echar en un platón o en un lebrillo y van a coger con hisopo, y cogen el hisopo y entonces lo colocan en las puertas de la casa, en los dinteles y en los postes de las casas. ¿Para qué? Entonces todos los judíos hicieron caso. Diga, hicieron caso. ¿Piensan ustedes que de pronto alguno no hizo caso? Ay, es que el Señor entiende, es que el Señor sabe, es que el Señor me comprende. ¿Dónde dice la Biblia eso? El Señor le dijo, vayan, tomen un cordero por, diga, un cordero por. ¿Se da cuenta que Dios está interesado en la familia? Y el papá tenía que tomar, los varones tenían que tomar ese cordero, sacar la sangre, hacer panes sin levadura y hierbas amargas, recordando. Dice, ustedes van a hacer esto por siempre, una vez al año. Van a recordar que yo los liberé de Egipto y de Faraón. Y cada uno de ellos salió y colocó la sangre en los dinteles arriba y luego en los postes. ¿Y qué pasaba a la medianoche? Dice que venía el espíritu de muerte y donde no encontrara el ángel de la muerte y donde no encontrara la sangre, ¿qué pasaba? Entraba y ¿qué pasaba? Moría el primogénito. Tan malo Dios, ¿no? Ahí es donde se rompe la cabeza a los ateos.
¿Qué Dios tan sanguinario? ¿Acaso no le dio oportunidad a Faraón? ¿Dios no le da oportunidad a usted? ¿Dios no nos da la oportunidad a todo el mundo? Entonces no hablemos de lo que no tenemos que hablar. Pensemos más bien en la misericordia tan grande de Dios. Él había podido decir: listo, acabo, como le dijo, acabo con este pueblo. Y Moisés intercedió y dijo: no, Señor, primero quíteme a mí del libro de la vida. Dijo: no, al que pecar es al único que quito el libro de la vida. Pero ahí, hermanos, cuando el Señor le dice que tome la sangre, amén, y ponga en los dinteles de la casa y en los postes de la casa, así nosotros, dice la palabra de Dios, tenemos que hacerlo en nuestros días. La Biblia dice en Hechos 16:32: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué pasó a medianoche allí? Vino el ángel de la muerte, ¿cierto? Y eso entró. Y a la medianoche se oyó el primer llanto, ¿no? Se murieron los primogénitos de los animales, de todos los egipcios, pero también se murió el primogénito del faraón. Y ahí sí, Faraón se doblegó. Hermanos, Dios nos guarde, porque Dios sí sabe en qué momento usted y yo somos doblegados. Es un quebrantamiento tenaz. ¿Por qué no humillarnos voluntariamente ante el Señor? ¿Por qué no buscarlo de verdad voluntariamente al Señor? Y el Señor va a tener misericordia de nosotros. Hermanos queridos, y dice textualmente en una de las versiones que Faraón se levantó y le dijo, mandó a llamar a Moisés y no alcanzó a verlo, cuando le dijo: lárguense de aquí. Porque, hermanos, cuando Dios da una palabra, Dios la cumple, porque la cumple. Así el diablo se pare al frente y diga: no, el Señor ya dijo, mi pueblo es libre. Y esa noche todo el pueblo de Dios salió ceñido su manto con las sandalias. No alcanzaron a leudar el pan, alcanzaron a echar la harina, a recoger todo. Y todo el pueblo de Egipto se vino: lárguense, 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 porque pensaban que iba a morir era todos, hermanos. Entonces los echaron, y Dios le dio gracia a todas las mujeres, y le comenzaron a pedir al pueblo de Egipto, y el pueblo le daba el oro, la plata, todo. Hermanos queridos, ¿cuántos años estuvieron esclavos? 430 años. ¿Cuántas generaciones? Más de 10 generaciones esclavos. Todo lo que le había robado el diablo, todo lo que les había dañado, pues, hermano, el diablo tuvo que devolverles al 1000 por 1 a esa generación. Y salieron cargados de oro, de plata, de pieles, de madera, de todo. Y salieron y le dijeron: lárguense, lárguense, lárguense. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Y por eso el Señor les dice que hagan eso por la familia. Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos aplicar lo de un cordero por familia? Lo primero que el Señor dice en su palabra es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, la sangre del cordero aplica. Vamos primero que todo a leer en Hebreos capítulo 9. Es un capítulo muy bonito y donde nos explica la lectura que estamos haciendo. A veces usted lee Éxodo, Levítico, y a veces es un poquito fuerte, ¿verdad? Y repite y vuelve y repite, y las basas, y del azul, de la púrpura, del carmesí, y vuelve y repite, y vuelve y repite, hasta que usted dice: pero bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Y mi esposo enseñándome la semana pasada sobre este tema, cuando habla de las flores, de las manzanas, de que cogían el oro y lo martillaban, de que las basas van acá, de que las cortinas van aquí, que tiene que ser de tales colores. Usted cuando remodela una casa dice: esto es como elegante, esto es como esto, pero es una cosa que está en su mente y en su corazón. Pero es que el diseño del tabernáculo lo bajó Moisés de la montaña al haber hablado con Dios 40 días y 40 noches. Bajó los diseños del cielo, bajo la constitución del pueblo de Israel y del mundo entero, los 10 mandamientos, hermanos queridos, porque en la presencia de Dios es donde el Señor quiere darte los diseños para tu vida, para tu familia, para tus negocios, para toda la nación, allí en el monte de Dios.
Entonces aquí en Hebreos nos va a explicar todo esto. Y el pastor decía, mire, ¿por qué tanto detalle? ¿Usted no le parece eso? Vamos leyendo detalle por detalle y vuelve y repite. Yo así digo, ¿será que estoy repitiendo? ¿Será que estoy leyendo mal? No, es que vuelve y repite y repite. Y el pastor me decía, es aquí enseñándonos a que hagamos las cosas de Dios con excelencia, que hagamos las cosas de Dios lo mejor. Ahora que estamos mirando aquí lo del templo, que hagamos las cosas mejor, bien hermoso, bien bonito para el Señor, porque para Dios todo es lo mejor. Pero también en su vida, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente? Preséntele lo mejor al Señor. Entonces yo quiero que leamos el capítulo 9 de Hebreos, donde nos explica absolutamente todo lo que estamos leyendo. Recuerde que todo lo del Antiguo Testamento es una sombra de lo que se ve en el Nuevo Testamento. Dice en el capítulo 9, ¿cómo aplica entonces ahora la sangre de Cristo en nosotros? Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario, ¿qué? Terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, o sea, ya en el lugar santísimo, estaba la parte del tabernáculo llamado como el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. Entonces, ¿en qué eran hechos estos? En maderas de acacia envuelta en oro, que significa que Cristo 100% hombre, 100% Dios. La madera simboliza 100% hombre, su humanidad, y el oro 100% su deidad. Entonces todo lo del tabernáculo, absolutamente todo, habla del Señor Jesucristo. Entonces dice aquí en el versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía ¿qué? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces había un incensario de oro, estaba el arca del pacto. ¿Qué simboliza para nosotros hoy? La vida de oración es el incensario, el arca del pacto es la presencia de Dios dentro del arca del pacto, que estaba la vara de Aarón que reverdeció, la autoridad, estaba el maná del cielo, el pan, y estaban las tablas que representa la palabra de Dios. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces en el arca estaba aquí, estaba la tabla del propiciatorio, estaban dos querubines así mirando hacia allá. Ahí no había nada. Cada año el sacerdote tenía que entrar con sangre, ponerla ahí, porque si no la ira significa, esos querubines simbolizan la ira de Dios cayendo sobre la humanidad. O sea que la ira de Dios cae sobre nosotros, solo la detiene la sangre. ¿Cuál sangre? Ya vamos a verlo ahorita más adelante. Dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, ¿quién podía entrar? ¿Solo quién? El sumo sacerdote. Recuerde que antier o en estos días leíamos que tenían que hacerle un manto, y a las orillas tenían que ponerle unas granaditas y unas campanillas de oro. ¿Se acuerdan los que estamos leyendo? ¿Y qué pasaba con eso? O sea, todo tiene una explicación. Entonces cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y él estaba allí oficiando, si estaba en pecado, ¿qué pasaba? Caía ¿qué? Muerto. Y entonces ¿cómo podían entrar a sacarlo? Nadie podía, todos quedarían muertos. ¿Qué tal hoy en día, hermanos? Todos en el lugar santísimo, ya, mejor dicho, no había cupo en los cementerios, ¿verdad? Porque no vivimos la palabra como el Señor dice. Vivimos en el tiempo de la gracia, pero todos toman el tiempo de la gracia y, hermanos, se vive como quiere. Pero ahí en la palabra de Dios nos habla que tenían el manto y se ponían esas campanillas. Entonces el sumo sacerdote oficiaba, colocaba la sangre. Él no podía entrar al lugar santísimo sin la vasija, sin el lebrillo de sangre allí para presentarlo en la tabla allí de la propiciación. Y estaban los ángeles allí, los querubines mirando, y él colocaba la sangre por él y por el pueblo. Entonces él oficiaba, y si caía muerto, entonces la Biblia dice, recuerda que tenían que amarrarle el pie con un lazo bien fuerte. Entonces si se moría, ¿y cómo sabían que se moría? Porque no sonaban las campanillas. Entonces dejaban de sonar y tenían que esperar un buen rato, más o menos unas 6 horas. Entonces esperaban, ya no escuchaban, entonces lo jalaban y lo sacaban muerto, ¿verdad?
Entonces ahí vemos nosotros todo lo que habla la palabra de Dios. Nadie podía entrar al lugar santísimo sino una vez al año, no podía entrar. ¿Y quién entraba? Sigamos. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino. ¿Quién es el camino? ¿Dónde está eso? Juan capítulo 14, versículo 6. Jesucristo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. El camino al lugar santísimo. O sea, no había. Era que el sacerdote entraba, presentaba la sangre y solo podía cubrir, pero nadie podía quitar, porque la sangre del Señor Jesús no tiene el ADN de Adán. Por eso fue la única sangre que nos puede limpiar. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mire aquí, siga mirando el 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente, ¿quién? ¿Y quién es Cristo? De los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces el Señor Jesucristo, vemos en el Antiguo Testamento que tomaban un cordero sin mancha, sin defecto, perfecto, le sacaban la sangre, la colocaban, el espíritu de muerte no podía entrar, era salva la familia. Ahora en el Nuevo Testamento está el Hijo de Dios con su sangre, sin el ADN de Adán, totalmente perfecto, santo, sin mancha, nace aquí en la tierra, y tan pronto nace lo colocan allí en el pesebre. A usted en la tradición lo pusieron a hacer montañitas y cositas, y a las 12 de la noche el 24 va al Ley, en el Tía, bueno, no sé en dónde más los venden, y compra el niño Dios, y a las 12 de la noche lo coloca. Nació el niño Dios en el pesebre. Y usted se quedó que el pesebre es eso. Pero el pesebre, como les hablaba hace 20 días, era una tinaja de piedra, o sea, como una canoita ahí de piedra, y era el lugar donde los pastores estaban todas las ovejas para parir, y entonces estaban listos ahí, y ellos parían la primera cría, y entonces los pastores estaban listos y revisaban el primer cordero, lo miraban por todos lados, tenía que estar absolutamente perfecto, pasaban el segundo, tercero, hasta que encontraban el cordero perfecto. Y cuando encontraban el cordero perfecto, lo colocaban ahí en esa tinaja de piedra y lo amarraban con un trapo, una tela, allí lo amarraban. Y ya entonces los pastores se daban cuenta, dijeron, ya encontraron el cordero que va a ser sacrificado, el perfecto, y ese es el que lo van a apartar para el sacrificio. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nació, recíbalo en el nombre de Jesús. El Señor Jesús lo colocaron ahí envueltos en pañales. Cuando entran los pastores y lo ven ahí, entendieron para qué vino el Hijo de Dios, para morir por nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Diga, el Cordero de Dios. Diga, un cordero por familia. Y hermanos, aquí seguimos leyendo. ¿En qué versículo quedamos? En el 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, diga, ¿cuánto más
La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento? Lo primero que hace, que nos limpia nuestras conciencias de obras malas, porque el problema suyo y el mío está en nuestra conciencia. La conciencia está cauterizada por el pecado. Recuerde que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y en el espíritu está la conciencia, la comunión y la intuición o el discernimiento. Y allí fue donde se pecó. Allí fue donde el hombre quedó vacío. Por eso el hombre quiere llenar el vacío, lo quiere llenar con pecado, con muchas cosas, y no puede. Usted se toma una cantidad y dice: voy a emborracharme hasta que se me olvide quién es. Y se le olvida quiénes lo roban, lo acaban, y al otro día amaneció sin plata, sin ropa y sin nada, enguayabado, y vuelve otra vez ese vacío. O con la droga, se lleva y se lleva y se lleva. O con el sexo, con algo, y dele, porque ese vacío, el único que lo puede llenar se llama el Señor Jesucristo. No lo llena con cosas, lo llena con la sangre del Cordero de Dios. Es la sangre de Cristo que nos limpia. Amados hermanos, ¿qué nos limpia la sangre de Cristo ya para nosotros? ¿Cómo aplica esa sangre de ese Cordero? Entonces aplica que la sangre va a estar en los dinteles y en los postes de las puertas de la casa. ¿Cuál casa? Usted, su corazón. En su corazón la sangre de Cristo está aplicada en los dinteles y en las postes de su corazón. La Biblia dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y me sentaré con él y él conmigo. No le está hablando al inconverso, le está hablando a la iglesia de la Odisea, la iglesia más rica, la iglesia más opulente, la iglesia que tenía la doctrina. Pero ¿qué habían hecho con el Señor Jesucristo? Lo habían echado fuera. ¿Cómo le parece una iglesia que tenía la sana doctrina, la alabanza, el mejor templo? Pero ¿dónde estaba el Señor Jesucristo? No estaba en el centro del corazón. De pronto usted tiene la religión en su corazón, pero no tiene a Cristo. Cristo está golpeando a la puerta de su corazón, diciéndole a usted: hermano cristiano, yo quiero entrar y cenar contigo. ¿Por qué cenar? Porque hay un hambre en su vida. Hay hambre espiritual, y el único que la puede llenar se llama el Señor Jesucristo. Y la sangre de Cristo, lo que primero que aplica en el Nuevo Testamento y en nuestras vidas, es que nos limpia la conciencia, porque allí es donde el Señor comienza a penetrar. Mire lo que dice la palabra. Así que por eso es mediador. ¿Quién? El Señor Jesucristo, de un nuevo pacto. ¿Dónde dijo esas palabras? En la cena. ¿Qué dijo el Señor? Esta copa es el nuevo pacto. ¿Y por qué lo dijo el Señor? El Señor, que le dijo al pueblo de Israel en Éxodo 12: hagan esta fiesta para recordarlo toda la vida, de que yo los saqué, los liberé de Egipto. Háganlo una vez para el año. No es casualidad que el Señor Jesucristo muere en la fiesta de la Pascua. Y ahí, cuando estaban en la cena, hermanos queridos, tenían el pan y la copa. ¿Y por qué no tenían el cordero? ¿Por qué no tenían las hierbas amargas? Porque el Señor es el Cordero de Dios. Y no tenían las hierbas porque el Señor se llevó tu amargura y mi amargura, y la sangre de Jesucristo es el nuevo pacto. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios? Alábelo, alábelo. Gloria a Dios. Dice: así que por eso es que mediador de un nuevo pacto. ¿Y qué hace ese nuevo pacto? Libera la conciencia. ¿Y sabe qué más hace? Ya la ley no está escrita en tablas de piedra, sino que ahora el Espíritu Santo lo escribe en tu corazón. Y por eso tú puedes obedecer
la ley de Dios y su palabra, porque el Espíritu Santo con su dedo escribe la palabra en tu corazón y te da una nueva mente, un nuevo corazón, te limpia la conciencia, resucitas, se va el vacío de tu vida y tú comienzas a tener. ¿Qué comienzas a tener? Mira lo que dice acá: para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuándo usted recibe una promesa? ¿Cuándo usted recibe la herencia? Sí, hay padres que alguna vez reparten la herencia en vida, pero ¿cuándo realmente se recibe la herencia? Cuando la persona muere. Entonces era necesario que el Señor Jesucristo muriera para que nosotros seamos herederos y coherederos de la gracia de Dios. Mire lo que dice acá: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y rocío, el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y que dijo el Señor Jesucristo: esta es mi sangre. Amén. El nuevo pacto, tomen la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mire las culturas paganas. ¿Qué hacen las culturas paganas? Todo es sangre. Vaya, mire a los satanistas, que los reprendan en el nombre de Jesús en esta mañana. Cogen a los bebés, se roban las doncellas, los sacerdotes satánicos las embarazan, y cuando completan el término del tiempo para cumplir lo que es el 666, sacan el muchachito, le abren el vientre de la muchacha así en vivo, sacan el muchacho y se toman la sangre para poder. Y usted y yo a veces hasta dormidos en el culto, no entendemos, no sabemos, decimos así: la sangre de Cristo. Y hay teólogos y personas que van en contra de todo esto, pero es que nosotros tenemos que leer en la Biblia. Aquí está escrito y está en el Nuevo Testamento. O sea, usted está aquí por el pacto de la sangre del Cordero. Y hermanos queridos, las culturas antiguas, todas las culturas, léase usted las culturas, todo es con sangre. Allá no están en esas montañas donde le sacaban el corazón a la gente y el brujo se comía los corazones con sus uñas, abría así, sacaban el corazón y se lo comían. Y todo para recibir ¿qué? Poder. Porque al hombre le gusta que el poder. Los gobernantes, ¿qué hacen? No se van a sacrificios para que nadie los pueda quitar del poder, para que nadie los pueda quitar del lugar donde está. Pero sobre ellos está el pacto de la sangre de Cristo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¡Aleluya! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea que el tabernáculo es figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ¿ante quién? Ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea que el Señor fue una vez y para siempre sacrificado. ¿Qué hace la tradición? En diciembre pone al niño Dios en el supuesto pesebre, y en marzo, ahorita en Semana Santa, vuelven y lo crucifican, y en diciembre vuelve y nace, y el otro vuelve y lo crucifica, y así se lo pasa. Pero ¿qué dice la palabra? Que una vez y para siempre. De otra manera le hubiera necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. Mira lo que dice ahí: para cubrir, como hacían con los corderos en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Qué dice? Grítelo, para. Entonces, ¿por qué usted no ha dejado el pecado? ¿Por qué todavía está con el chicote? Porque todavía está con la cerveza o con la amiguita. Usted está aquí en culto, pero ahí la tiene
bajo llamita. Aquí dice que murió en la cruz para quitar, no para cubrir. Usted encubre, pero el Señor quita. Diga, para. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? De otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces en el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio ¿de qué? Y subraya ahí, para quitar de en medio el pecado. ¿Qué era lo que a usted no lo dejaba acercarse a Dios? Usted está aquí, ¿qué no podía llegar a Dios? El pecado. Esa es la barrera. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Tomó su lugar, tomó mi lugar, tomó su pecado, tomó mi pecado, fue al sacrificio. Los altares tenían que hacerse en tierra, ¿cierto? O en piedra sin cortar. Y donde colocaron la cruz en una montaña de tierra, en madera, y allí fue sacrificado el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Ya no es solamente por dos personas, ya no solamente es por una familia allí en el Antiguo Testamento, sino ahora es para todo el mundo la salvación. Y si Él fuere levantado, a todos atraerá. Entonces Él no murió solo por uno, sino por todos. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Aplauda al Señor. ¿En qué versículo vamos? 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y después de esto qué? Que muera, está establecido a los hombres que mueran ¿cuántas veces? Ay, no, pero si usted se reencarnó en una mosca, o en un caballo, o en una persona. No, está establecido a los hombres que mueran y después de esto el juicio. Pero ¿quién se llevó su juicio? ¿Quién pasó por el juicio? Dígalo duro, ¿quién pasó por el juicio? Entonces, ¿es terrible o no es terrible el pecado? ¿Qué piensan ustedes? O sea que usted no puede mirar ahora el pecado de ahora en adelante como algo, Dios me perdona y Dios me conoce y Dios sabe mi debilidad y bueno, y eso hacemos una cantidad de caritas así como diciendo, sí, papito, tú sabes, ¿no? Y tú sabes que yo te quiero servir y tú sabes que yo te quiero, pero tú sabes que yo tengo. Hermanos, Él murió en la cruz. Tan terrible es el pecado que nos separa de Dios. Las consecuencias del pecado son tan funestas que el mismo Padre envió al Señor Jesucristo para morir por usted y por mí. Por eso el pecado no es un juego. Por eso tenemos que tomar las cosas de Dios en serio y decirle al Señor, ahora te recibo en mi corazón. Te ruego, Padre, que me ayudes a vencer y que tomes mi conciencia que está cauterizada por el pecado. Porque allí es donde se maquina todo en la mente, hermanos. La mente es allí, está ubicada en su cabeza. Nadie sabe lo que tú estás pensando. Nadie. Solo de lo más profundo que es su espíritu. Pero como usted lo tiene muerto, entonces la conciencia está dañada. Entonces, ¿qué le dice? Tranquilo, papito, usted por la noche se arrepiente, no hay problema. Y eso pídale perdón a su esposa y ya. No. Mira, aquí está escrito la palabra. Él murió y quitó el pecado. No se lo vuelva a poner. No se vuelva a vestir con las ropas andrajosas. Juan dice, el que tiene al Señor no peca. No peca. ¿Por qué? Porque el temor de Dios, oró Moisés, está en mi vida para no pecar contra Dios. ¿Qué es lo que no me deja pecar? No voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Pero la mente, ¿ataques vienen a la mente o no? Y fuertes, hermano. Eso no crea usted que sí, ay, sí, no, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero la mente está ahí, dele. ¿Por qué? Porque hay una
conciencia cauterizada. Pero hay buenas noticias. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Le tengo una excelente noticia. La sangre de Cristo te limpia tu conciencia de obras muertas. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. ¿Cuántos esperamos al Señor? Sin relación con el pecado, para salvar, levante sus dos manos, no sé si usted lo está esperando, para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios? Entonces, la sangre de Cristo se aplica. Ya acabamos de leer Hebreos capítulo 9. Nos limpia de toda conciencia de pecado, nos quita el pecado. En segundo lugar, primera de Pedro capítulo 1 versículo 17, dice la palabra del Señor. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica esto? La primera, para que lo podamos tener en cuenta, es que nos redime. La palabra ¿qué? Redimir, redención. ¿Qué hizo la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto? Nos redimió. La primera, ya hablamos de la conciencia, nos quitó el pecado, pero en esta tercera palabra nos redime. ¿Qué significa la palabra redimir? Es rescatar, comprarlo nuevamente. Imagínense que Dios nos creó, nosotros mismos cogimos por el pecado, pero Él vino y pagó un precio muy alto. Muy alto, pagó un precio. Nos habíamos perdido porque el Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Entonces Él pagó un precio muy alto. ¿Cuál precio fue? Primera de Pedro 1:18. Subraye todos los versículos donde hablan lo del poder de la sangre de Cristo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Entonces aquí usted tiene que hacer una revisión bien detallada. ¿Qué herencias usted tiene de su papá y de su mamá que lo están llevando al pecado? Entonces dice, sabiendo que fuisteis ¿qué? Rescatados. Le tengo una buena noticia. Dios te rescata de la maldición que recibiste de tus pasados. Amén, de tus padres, de esa vana manera de vivir. ¿Qué fue lo vano manera de vivir? ¿Qué es una vida vana? Es una vida hueca, es una vida vacía. Entonces dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, que es lo más valioso que hay en la tierra, el oro. Pero hay un valor más grande que el oro, vale más que todo el oro y la plata de todo el mundo. ¿Qué dice? Sino con la sangre que, mira hermano, no es cualquier sangre, es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuánto le damos la gloria? Que Él pagó su precio, no cualquier precio, era su sangre, la sangre de Cristo. Tremendo. Él nos compró de nuevo con su sangre preciosa. ¿Qué es lo que nos hizo perder a nosotros? El pecado. Pero la sangre de Cristo, la cuarta cosa, nos reconcilia con el Padre. Éramos enemigos de Dios, dice la palabra, éramos enemigos de Dios. Hermanos, tan hermoso esto. Había un gran abismo, no podíamos llegar al Padre. Por eso el hombre se inventó la religión. Porque la vergüenza y la culpabilidad no dejó al hombre y buscó higueras y se hizo un delantal. Y se presentó a Dios tapado adelante, pero todo descubierto atrás. Porque así somos los seres humanos. La religión solamente cubre ciertas partes, pero no las quita. Y ante Dios estamos totalmente desnudos. Pensamientos, acciones, todo. Entonces aquí la palabra nos habla que nos redimió. ¿Qué es redimir? Que pagó un alto precio. En cuarto lugar, nos reconcilió.
con el Padre. Qué hermoso. Aquí está usted, aquí está el Padre. Y Él en la cruz es el camino, la verdad y la vida. Y es el camino que conduce al Padre, a la vida eterna. Por eso usted solamente puede llegar al Padre por medio del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 22. Por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Diga, en el Señor Jesucristo. Todos digan, en el Señor Jesucristo. Digamos todos, por cuanto agradó al Padre que en el Señor Jesucristo habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué dice Romanos 5:1? A ver, busquemos en la Biblia. A ver, Romanos 5:1, léalo textualmente. Todos los podemos decir de memoria, pero léalo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, por cuanto agradó al Padre que en el Señor Jesucristo habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Con quién? Con el Padre. ¿Cómo nos reconcilió? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, Él cogió todo lo que usted es, lo tomó en su lugar. Él no hizo el pecado, Él se hizo pecado, tomando su pecado, y de los millones de personas se hizo pecado, para que presentarnos ante el Padre santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Romanos 5:10 al 11. Porque si siendo enemigos, escuche muy bien lo que dice la palabra, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y para la reconciliación se necesita el perdón. Entonces en la cruz, Él está allí en la cruz, y cuando Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Adán nunca pidió perdón. El primer Adán nos hundió, nos llevó a la condenación, pero el segundo Adán, que es Cristo, nos reconcilió con el Padre, y para reconciliarse tiene que haber el perdón. Entonces el perdón no viene de usted, no viene de mí, no es cuando usted se quiera arrepentir, no es cuando usted quiera pedir perdón. En Timoteo dice, Señor, por favor, concédenos el arrepentimiento. Y cuando Él está en la cruz y le grita al Padre, Padre, perdónalos. ¿A quién estaba viendo el Padre? A Jesús. Ese sacrificio, esa sangre, y todos recibimos el perdón de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. El perdón es la cumbre de la cruz, es la parte más importante de la reconciliación. Por eso es que usted y yo podemos pedir perdón a Dios. Y el perdón es saltar ese pecado, presentarnos al Padre. Y el perdón no puede ser un juego en su vida, que usted todo el día no sea de la generación del minuto antes de morir. Es un minuto antes de morir, me arrepiento. Es un minuto antes de morir, me arrepiento. Ahí estaban mostrando las noticias de un conductor de bus
qué está pasando, no sé si lo vieron, está pasando la carretera y él ve que no viene ningún bus de para allá y comienza a pasar todo tranquilo mirando hacia allá, cuando de repente viene una flota en reversa y le pasa por encima. Mire al autor y consumador de la fe. El Señor jamás lo va a dejar, pero usted no puede jugar con la salvación. La salvación costó la sangre de Cristo y hoy ha sido dada la palabra. El Señor los hace responsables a todos, de los que estamos aquí, de la importancia de la sangre del Cordero, que nos reconcilió con el Padre a través de su sangre, nos trajo su perdón y podemos volver a tener comunión con el Padre. Por eso podemos adorarlo. Por eso usted puede orar. Por eso usted se puede arrodillar y puede pasar los tiempos. Antes no. Para usted va a ser un castigo, una tortura china, ayunar, orar, venir a la iglesia. Ay, qué cansadera, que dicen los adolescentes, qué mamera, yo no quiero ir por allá. Porque no ha habido arrepentimiento en el poder de la reconciliación. Por eso es importante tener un cordero por familia. Sea el Señor el centro de su vida, sea el Señor el centro de su familia, quien libere las conciencias de toda su familia, quien ellos tengan hermanos queridos que sean redimidos por la sangre del Cordero, que todos nosotros seamos reconciliados, pero también nos habla que a través de la sangre del Cordero somos justificados. ¿Qué significa la justificación? Que ya no somos culpables, que hemos sido declarados justos. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Versículo 9: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, para él seremos salvos de la ira. Si alguien rechaza a Cristo, la ira de Dios le caerá, porque bastante el Señor ha hecho por nosotros. Dice, pero es que yo soy muy justo, yo soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a toda la gente. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y en Hebreos capítulo 13 nos habla de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Nos santificó a través de su sangre preciosa. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. ¿Cómo nos santificó? ¿Y qué significa la palabra santificó? Apartar. Entonces, ¿qué hace el poder de la sangre de Cristo en usted? Lo aparta. ¿Para quién? Para Dios. Pero en ese apartamiento Dios lo va santificando y lo va ayudando en el transcurso de los tiempos que usted viva aquí en la tierra, y para eso ha dejado al Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios, el día que usted recibe al Señor en su corazón, el Espíritu Santo entra y lo ayuda a usted a santificarse y comienza a trabajar el carácter de Cristo en usted. ¿Cómo empieza a trabajar el carácter de Cristo? Que ese ya es otro tema que lo veremos en otra ocasión, que es el fruto del Espíritu Santo, y comienza a trabajar su carácter, comienza a trabajar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pero también comienza a trabajar en esa conciencia limpia para que usted le sirva al Señor, porque Dios no lo salvó a usted, no murió en la cruz para que usted viva tranquilo, ya está salvo y piérdase todo el mundo, sino que el Señor vino, murió por nosotros, estableció a 12 para que llevaran la palabra, y aunque se le perdieron algunos, esos 12 se multiplicaron en otros hasta el día de hoy. Por eso la sangre de Cristo está presente en su vida, para que usted a partir de hoy salga por las calles, por todos los lugares, y lleve el poder de la sangre de Cristo en el nombre de Jesús, para que todo el mundo que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y el último, Apocalipsis 12:11, rápido por favor.
¿Qué aplica la sangre de Cristo hoy? Nos libra la conciencia, nos quita el pecado. ¿Qué más dijimos? Nos redime, nos compró a un gran precio, nos reconcilió con el Padre. Por eso podemos tener comunión con Dios, por eso podemos adorar en espíritu y en verdad. También, hermano, nos justificó, o sea, nos declaró justos, ya pagó por nosotros, nos quita la culpabilidad, pero nos santifica. Amén. ¿Nos qué? Nos santifica, nos aparta para Él. ¿Nos aparta para quién? Para Él. ¿Ya encontró Apocalipsis 12:11? Nos aparta para Él. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está la confesión. Y entonces, pastora, yo ya lo confesé. Y el Señor conoce mi debilidad y usted no es nadie para juzgarme. Yo no le estoy diciendo, yo le estoy leyendo la palabra. Mire lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero mire lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué más? Y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Y qué ha hecho la sangre de Cristo en nuestras vidas? Apocalipsis 12:10 en adelante. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Quién es el acusador? Satanás, el diablo, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Ese no pierde el tiempo. ¿Qué hace día y noche? Que el Señor lo reprenda. Leamos el versículo 11, puestos de pie, por favor. Pero con ánimo, hermanos. Y va a tomar este versículo: el poder de la sangre de Cristo que ha hecho en su vida y en mi vida. Primero que todo, nos ha librado de una conciencia cauterizada, una mala conciencia que no nos dejaba servir al Señor. Nos ha quitado el pecado, nos ha redimido, nos ha reconciliado, nos ha justificado, nos ha santificado. Pero también, levante sus manos, hemos podido vencer a Satanás. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Dele la gloria al Padre. Oh, sharadara baba baba baba. Y a la cuenta de 3, usted va a leer este versículo. 1, 2, 3. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿A quién hemos vencido? Al que nos acusa de día y de noche. ¿Cómo se llama? Satanás. ¿Y cómo lo hemos vencido? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Hasta ahí llega? Y de la palabra del testimonio. La sangre de Cristo le limpia a usted, le quita el pecado, lo reconcilia, lo santifica, lo aparta. Pero ahora, la palabra del testimonio suyo, el testimonio suyo de ahora en adelante, eso es lo que va a dejar al diablo callado de una vez y para siempre. Porque de lo que lo acusaba, usted se levanta en ese excelente testimonio y ya no coge la gloria para usted, sino menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nuestra vida le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dele la gloria al Padre. Dele la gloria. Hay poder en la sangre. Diga, hay poder en la sangre. Vamos arriba. Cierra tus ojos. Piensa en el Señor.
Solo envíe la olor. Levante sus manos. Venas lloraron por su. Vamos, nombra el nombre del Señor Jesús. Confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Con tu mente, vamos. Dilo. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que Él derramó. Su sangre. Su sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre cántele, cántalo. Vamos arriba. Clame a la sangre de Cristo. El poder que tiene la sangre de Cristo es tremendo. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él resgamó. Me limpió mi conciencia. Entréguele su mente al Señor. Él está aquí. Dígale al Señor que lo limpie de esa conciencia mala. Usted mismo va a levantar sus manos y va a pedir que la sangre de Cristo le limpie su conciencia, hermano. Y luego coloque sus manos sobre su cabeza y ore por usted mismo. Aprenda a orar por usted mismo, por favor. Nadie conoce los secretos del hombre sino su espíritu, así como el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios. Dígale al Señor: limpia mi mala conciencia. Aquello que está allí escondido, esos pecados, yo no los quiero encubrir más porque me ha traído condenación, me ha traído ruina. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra de Dios, ore por usted mismo, hermano. Usted no puede orar. Le llegan tantos pensamientos, distracción, se duerme, cantidades de cosas, no puede dejar ese pecado. Hable con el Señor, hable con el Señor, hable con el Señor, hable con el Señor. Tal vez usted lleva años en el Evangelio y puede leer este versículo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No juegue con la gracia. Usted ha sido santificado, ha sido apartado. Dígale: perdóname, Señor. Si alguien quiere arrodillarse, hágalo. Bajemos las luces, por favor, para que podamos entrar en ese momento. Decirle al Señor: Señor, aquí estamos delante de ti. Espíritu Santo, glorifícate, Padre. Exáltate en estos momentos. Este es un momento de liberación. Los demonios están saliendo. Ese demonio que estaba ahí amarrándole su mente, su conciencia,
El Señor está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Deja que el Espíritu Santo fluya en tu vida. Ora al Padre. Ora por ti mismo. Habla con el Señor. No confronte el Espíritu de gracia. No le haga frente al Espíritu de gracia. O sea, no juegue con el Señor. No juguemos con el Señor. Él está aquí en esta mañana.